Yo siempre he pensado que el alumno es quien hace la escuela. Y entonces aquí es cuando tú como estudiante dices, gracias por compartirme esa experiencia y pues yo no voy a cometer esa acción. Nosotros nunca vamos a dejar de prepararnos, tenemos que estarnos actualizando constantemente porque es lo que demanda la industria. Al saber eso, pues yo también puedo transmitir lo que sé. Pero si ni yo sé o ni yo me conozco en cómo aprendo. Es tu compromiso contigo misma hacia las personas. En esta emisión tenemos como invitado a Bruno Alcántara, quien es un ingeniero de soporte de TI, egresado de la Escuela Superior del Cómputo. Hola Bruno, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Me encuentro muy bien y fíjate que ahorita ya en la emisión de Facebook tenemos a 3 personas que nos están sintonizando y si quieren hacer preguntas, pues están totalmente invitados. La primera pregunta que me gustaría hacerte, Bruno, ya que eres un ingeniero en sistemas de ESCOM, de la gloriosa ESCOM del Politécnico, es ¿qué influyó más para que eligieras estudiar ingeniería en sistemas? Ok, bueno, en parte lo que me ayudó a elegir esta ingeniería en sistemas computacionales de SCOM es que yo provengo de una vocacional, es decir, de un CECID, igualmente del IPN. Yo estudié técnico en computación, me gustó eso y quise continuar con una carrera de educación superior que fuera relacionada a ese tema. ¿En qué vocacional fue la técnica? Yo estudié en la vocacional número 8 en el CECID Narciso Basols, que se encuentra más o menos por Metro Ferrería. Ahí es donde yo estudié. Vale, entonces tú dijiste, conecta con lo que ya tengo y lo voy a continuar. Y en el caso de la vocacional, ¿por qué elegiste que fuera la vocacional y no sé, no una prepa o un bachillerato? ¿Hubo algo que influyó también en eso, en esa decisión? Sí, de hecho, bueno, yo recuerdo que cuando iba en la secundaria existía esa como fama de que en el IPN las partes técnicas o como cosas que involucraran matemáticas era el IPN la mejor institución en México para poder aprender. Y por el otro lado, en la UNAM, pues normalmente son más de carreras sociales, o bueno, así es como yo lo visualizaba en la secundaria. Exactamente, fíjate que ahora que lo mencionas, yo también compartí eso. Sociales, administrativas y hasta humanidades, yo veía a la UNAM y veía por un lado la física matemática y tenía relacionado con el poli, ¿no? Hasta el nombre dice Politécnica, ¿no? La técnica. De ahí, Sí, sí, yo creo que esa es como la idea que tenemos todos. Y entonces, después de eso, yo la verdad elegí la vocacional 8 por cuestiones de cercanía a mi casa. O sea, sabemos que la mayoría de las vocacionales se encuentran en la Ciudad de México. Yo radico en el Estado de México y entonces dije, bueno, una que me quede bien y que tenga carreras técnicas buenas y decidí esa vocacional. Además de chéquense, eso, chequen esto, tiene mucha importancia lo que estaba comentando Bruno, porque como una persona de sistemas que usa la lógica, empezó a examinar variables. Dice, vamos, ok, ya elegí más o menos que me gusta, veo que una variable puede influir, distancia. Entonces, una más cercana, reputación, la institución del Poli está reconocida en México e internacionalmente. Entonces, poco a poco vas seleccionando cosas que tú consideras importantes, pero en tu vida personal, ¿no? No es algo que puedas tú responder con una pregunta en Google de qué carrera estudiar o cuál es la mejor institución. Eso no va a responder realmente a la pregunta para ti, ¿verdad, Bruno? ¿Qué opinas? sí, totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate que, por ejemplo, he tenido compañeros que estudiaron conmigo carrera técnica en computación y después de eso dan un giro totalmente de 180 grados y decidieron estudiar, por ejemplo, medicina, siendo que tenían carrera técnica de computación. Entonces, yo creo que sobre la misma marcha tú te vas dando cuenta de si te gusta o no esa parte y puedes hacer un cambio. O sea, no hay ningún problema en que primero elijas una cosa y después otra, no hay ningún tema. Claro, Es, es totalmente válido, sí, pero sí, igual yo creo que todos preferiríamos acertar a la primera, ¿no? eso sí, también, sí. Pero yo creo que mientras hagas lo que te guste, o sea,
No, no, algo que yo te podría decir y que he aprendido es que no vale la pena estar en un lugar o estudiar una carrera que no te satisfaga, que no te haga feliz. Porque, por ejemplo, si tú te das cuenta que, digamos, las matemáticas, por ejemplo, no es lo que realmente te gusta y todo, pues mejor buscar cambiarte de carrera. Hablando desde vocacional o universidad, pues mejor cambiarte. Claro, y por ejemplo, en esta parte que es de sistemas que compartimos los dos en común, que por cierto, Bruno y yo somos egresados de la misma escuela e institución, orgullosamente politécnicos, por cierto, y en grupos, por ejemplo, de Facebook, que es estamos de programación, de ciencias de datos, de seguridad informática, que es el área en la que yo me especializo, siempre encuentras a alguien nuevo que pregunta, ¿y en dónde es donde hay más dinero? ¿Y cuál es el lenguaje que me va a dejar más? Siendo que estas preguntas, quizás, aunque tienen una connotación obvio importante por la demanda laboral, ¿tú crees que deberían de irse por por esas preguntas de ¿a dónde me voy, dónde hay dinero y eso? ¿O qué deberían de tomar en cuenta? Yo creo que sí es un factor, eso es cierto, o sea, a final de cuentas, el dinero, digamos, te permite muchas cosas, pero no es lo más importante. O sea, he conocido gente también que me dicen, pues yo la verdad tengo un buen salario, un buen sueldo, pero no me siento pleno, o sea, yo quiero mejor estudiar otra cosa o yo quiero dedicarme a otra cosa. Entonces, es un factor, pero yo creo que lo más importante es que uno mismo se pregunte, ¿qué es lo que más me gusta a mí hacer? Porque si algo te gusta, tú solito te vas a ir desarrollando y nunca te va a pesar, o sea, nunca vas a frustrarte ni a decir, ya no quiero esto o aunque me están pagando bien, no me gusta. Entonces, yo creo que lo más adecuado y lo más importante es que encuentres algo que a ti te guste. Efectivamente, yo también concuerdo con eso. Y en el área de sistemas, tú ahorita que estás en soporte de TI, ¿qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? Porque luego en sistemas pasa algo muy curioso, que como no tenemos mucho contacto en algunas ocasiones, y por ejemplo en programación con personas, a veces cierta motivación se baja o no sé si no vemos resultados como no hay interacción humana, no sé, se desalientan. En tu caso, ¿qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo bien? Fíjate que algo que a mí me gusta es en parte esa satisfacción que los usuarios tienen cuando tú los apoyas y, por ejemplo, desde el hecho de dejar su computadora funcionando o el hecho de que les ayudes a que alguna aplicación funcione mejor o cosas así, creo que eso es lo que me motiva en parte, el ver esa satisfacción de la persona y el que al final te digan simplemente un muchas gracias, sin ti no hubiera podido o gracias por tu apoyo, ahora ya puedo continuar con mis labores. Creo que eso es algo que a mí me brinda satisfacción y me motiva a seguir en esta área. Además de eso, yo creo que uno tiene como sus motivaciones personales. Es decir, por ejemplo, a mí algo que me motiva mucho es el hecho de irme independizando y poder apoyar también a mi familia económicamente. Creo que eso es también algo que me motiva mucho. Ah, claro, cuando visualizas lo que estás pudiendo aportar en el hogar, pues está súper padre, ¿no? Porque dices, trabajo de lo que me gusta o algo relacionado con lo que me gusta y aparte puedo aportar a los míos, a mi familia. Que fíjate Sí, que, definitivamente creo que eso aporta mucho. O sea, el que tú tengas esa solvencia, digo, no es que sea lo más importante el dinero, te lo repito, pero sí también te da una como tranquilidad el saber que puedes apoyar a tu familia, el saber que de repente en esta situación que estamos viviendo, por ejemplo, de pandemia, pues puedes tener simplemente un techo donde dormir o comida para tu día a día. Eso la verdad es muy satisfactorio y te motiva a seguir em, laborando bien y a seguir buscando pues ese sustento para poder vivir. fíjate que ahorita tratando de pensar más en lo que mencionaste, de lo que bien que se siente cuando puedes ayudar a un usuario. En la emisión anterior, justamente la enfermera nos comentaba, este, mi amiga enfermera, que
debe de haber varias dimensiones que debes de explorar para tomar esa decisión importante, ¿no? Y una de ellas era precisamente qué te hace sentir bien a ti, pero luego, ¿qué es lo que puedes aportar tú en sociedad? Porque lo que decíamos era que no vivimos individualmente, ¿no? Nosotros no andamos cazando nuestro propio alimento o hacemos nosotros o recorremos nosotros las distancias o fabricamos nuestros autos, no sé. Siempre vivimos en este mundo, vivimos en sociedad y lo que aportamos en sociedad, pues es importante, ¿no? Si tú sientes que el soporte técnico o la programación o lo que tú puedes aportar a la sociedad tiene valor, pues yo creo que esa también es una posible pauta para que elijas algo relacionado con eso. Sí, la verdad es que comparto también ese pensamiento. Y fíjate que, bueno, en la empresa donde yo laboro, y bueno, aquí voy a aprovechar para decir que, digo, todas las opiniones que estoy dando son personales, no representan a los ideales de la empresa, todo es personal. Pero donde yo laboro, Claro, por supuesto, sí. hay ocasiones en que brindamos soporte no solamente a personas de México y que están personalmente con nosotros, sino que también hay ocasiones en que he tenido la oportunidad de apoyar a personas de otros países y eso de verdad es algo muy gratificante porque te das cuenta que, o sea, el apoyar a una persona no importa muchas veces si es directamente de tu área o no. O sea, tú puedes apoyar a una persona que es de otro país, de otro estado y te sientes de verdad muy bien el brindarle tu apoyo, tu soporte y el que esa persona salga satisfecha de lo que necesitaba. Esa me parece que es una gran virtud de los trabajos relacionados con TI, que tienes la posibilidad en muchos casos de hacerlo de vía remota, ¿no? Inclusive en esta época que vivimos de la pandemia, pues muchas personas perdieron su empleo, pero en el área de sistemas muchos tenían el chance de poder trabajar de vía remota y eso no se puede hacer luego en todos los trabajos. Sí, yo creo que hablando particularmente de esta pandemia, o sea, esta pandemia obligó a muchas empresas a dar un brinco tecnológico enorme. O sea, la parte de las VPNs, por ejemplo, para que se puedan conectar desde cualquier punto, esto se volvió una necesidad. O incluso también Recuerdo, me haces recordar una imagen que circulaba por Facebook que decía, ¿qué fue lo que impulsó más el desarrollo tecnológico en tu empresa? A, el director de tecnología. B, tu CEO. O C, el coronavirus. Y pues obviamente da risa, un poco de risa, porque pues dices, avanzó más en todo este tiempo con la necesidad que con una persona que estaba encargada de promover ese tipo de desarrollo, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. De hecho, pues hasta que uno no vive las cosas, no te das cuenta cuán necesarias son, ¿no? Otro ejemplo también, digamos, las juntas. Normalmente antes, bueno, en las empresas, ya sabes, en las empresas así como de godines, las juntas eran presenciales, se reservaban una sala y allí estaban tomando la junta, ¿no? Pues ahora ya todo es remoto, o sea, empresas como Zoom, como Meet de Google, como Teams de Microsoft, han dado pasos agigantados porque las necesidades de utilizar estas herramientas para tener videoconferencias se volvieron algo realmente vital para las empresas y ha habido muchas implementaciones tecnológicas que ayudan a que la experiencia del usuario sea grande, ¿no? O sea, experiencias como, por ejemplo, poder compartir tu pantalla, poder poner una pizarra y que estén escribiendo varias personas simultáneamente. Estos pequeños detalles que nos ha brindado la pandemia han ayudado mucho a esta mejora tecnológica. Siempre. Y de hecho, empresas como esas, por ejemplo, Zoom, que me viene a la mente ahorita que la mencionas, a los que nos gusta meternos un poquito al área bursátil, que es la de la compra de acciones, aunque sea o fraccionarias o completas, pues ese boom que hizo en empresas como Zoom, Google, vaya, tuvieron un rendimiento muy, muy bueno y para quienes lo pudieron aprovechar, la verdad es que estar al pendiente de lo que están haciendo las empresas, de sus desarrollos, de qué productos están ofreciendo, puede ser también una oportunidad tanto para usar las herramientas con las novedades que traen, como para participar de otras formas en ese tipo de empresas.
Mira, Sí, con la lo que verdad es que tienes tú algún pasatiempo interesante en este tiempo que te defina u otras actividades relevantes para ti aparte del soporte TI. sí, de hecho, Yo recuerdo que tú estabas participando en natación en el poli. ¿Me equivoco? exactamente, así es, tienes toda la razón. De hecho, me gustaría contar una como anécdota. Yo desde que iba en la vocacional, y bueno, las personas que están escuchando esto y que estudian en el Politécnico, me lo entenderán totalmente. Digamos, en Zacatenco hay un área donde está la alberca del Instituto Politécnico Nacional, que por cierto ahorita supongo por la pandemia está como deshabilitada, pero Sí, yo por desde que ejemplo. iba en la vocacional me gustaba mucho nadar y pues poco a poquito fui como perfeccionando mis Pero estilos de estabas natación. nadando dentro de la vocacional o en dónde, en qué lugar nadabas. La vocacional 8 no tiene alberca, desgraciadamente, pero yo me trasladaba, una vez que terminaba mis clases en la vocacional, me trasladaba a tomar clases en la alberca del IPN de Zacatenco. Wow. Allí los que somos alumnos del IPN, y creo que también esto la UNAM lo tiene y varias escuelas lo tienen, es que te brindan esta opción que tú pertenezcas como a los equipos o que puedas tomar clases de lo que necesites, ya sea en el ámbito deportivo o en el ámbito cultural, te Sí, brindan estas dígase opciones. fútbol, soccer, americano, Exacto. básquet y en este caso natación. Muchas personas he visto ahorita en algunos comentarios que pensaban que solamente era representativo el americano, pero realmente hay muchos equipos de otras actividades Hay culturales, hasta tiro con arco, ¿no? Sí, hay tiro con arco, hay ballet también, tochito, o sea, hay muchas actividades y algo que me gustaría recomendarles a los que están escuchando este podcast es eh, pongan en paralelo su educación con alguna actividad deportiva, porque realmente esto te ayuda muchísimo en los sentidos que adquieres valores como por ejemplo la disciplina o también incluso hablando de un desestrés, o sea, yo me acuerdo que había ocasiones cuando estábamos en exámenes, después de eso me tocaba ir a nadar y de verdad te relajas, te desestresas, te desconectas un Era poco como un como alivio, ¿no? Poderte y desconectar un momento. sí, te desconectas un momento como de la escuela y ya después ya retomas la escuela y te sientes realmente bien. Yo cuando iba en la vocacional tomaba clases todavía de natación, recuerdo era como nivel, había tres niveles que era básico, intermedio y avanzado. Yo entré en intermedio, fui perfeccionándolo. Después de esto, cuando ya entro a la universidad, a SCOM, tengo la ventaja de que queda como a 15 minutos caminando a SCOM de la alberca del IPN. Ah, sí, Entonces, sí. allí fue cuando, fíjate que coincidió en que cuando yo estaba en SCOM, formaron la primer selección de natación del IPN. Entonces hicieron como su convocatoria, te hacían pruebas y digo, tuve la oportunidad de pasar estas pruebas y quedarme en Wow. el equipo representativo. La Wow, verdad es wow, que wow, wow, wow. sí, fue algo muy, muy bonito. Y en el IPN hay una cosa que se llaman interpolitécnicos, que es cada escuela eh, tiene como su selección por escuela. Y entonces, una anécdota que me gustaría compartirte es en uno de los interpolitécnicos, SCOM tuvo su equipo representativo y ganamos de medalla de plata en la parte de relevos, 4 por 100 metros libres. De hecho, pues Nada mal, ¿eh? Nada sí, o mal. sea, ¿Y ahí fue qué algo. estilos de nado yo participaron? Bueno, Bueno, en todos ahí. cuando te dicen libres, se refieren a que puedes tú nadar en cualquier estilo, pero normalmente lo nadamos por la cuestión de velocidad, Claro, ya saben. con el estilo de crawl. Claro, ustedes ya Entonces, saben precisamente cuál es el estilo que deberían ocupar para velocidad. Es una de las cosas que aprendiste ahí. Qué bueno, qué padre. exactamente. Sí, y la verdad fue una experiencia muy bonita porque, o sea, allí algo con lo que yo me quedo o la lección que aprendí en ese momento es muchas veces tienes que trabajar en equipo para que puedas lograr algo y en este caso, pues al ser relevos, obviamente cuatro personas dimos lo mejor de nosotros
y logramos obtener una medalla de plata. Entonces, es algo Eso que me está, gustaría también. pues sí, pues está padrísimo. Ve qué oportunidades tienes de participar, no solo en ese tipo de actividades, sino que destacar. O sea, es una oportunidad que no deberían de dejar pasar los jóvenes que quieran ingresar. Jimena Santiago te está haciendo una pregunta y dice que en la boca en la que estabas, cómo es la relación con los compas, con los compañeros, supongo que quiso decir, con los compañeros y los profesores? ¿Cómo te llevabas con los otros compañeros y con los profesores? ¿Cómo es el ambiente ahí? Ok, bueno, me gustaría aclarar, yo en la vocacional era como el niño nerd, es decir, el niño que como que Eres al se que enfocaba. recurrían en física para que les ayudara a resolver los problemas, entonces. Ándale, algo así. Entonces, la relación, la verdad es que es muy bonita. O sea, la vocacional es una etapa en la que vas formando como tu identidad propia. Entonces, conoces personas que de repente les gusta mucho la escuela, otras que no les gusta tanto la escuela. Aquí es cuando muchos aprovechan para irse de pinta y todo esto. Pero Sí. el ambiente en la vocacional yo creo que es muy bonito porque encuentras amistades que te duran para toda la vida. Y en cuanto a los maestros, encuentras profesores muy buenos. La verdad, debo decir que los profesores, hablando específicamente, por ejemplo, de computación, son profesores muy preparados, que sí saben, que te enseñan y que no solamente son profesores que te enseñan cosas académicas, sino también te dan como lecciones de vida. Yo recuerdo que tenía un profesor que nos impartía geometría y él nos comentaba que él cuando era joven, él también estuvo en una vocacional, pero que él desperdició muchos años porque él era pseudo estudiante, era porro. Entonces, Ah, ya. en esta parte, él dice que se arrepiente totalmente de eso porque es una, bueno, a percepción de él, era como perder muchos años y dice que él en cierto modo desperdició muchos años de su vida por ser un pseudo estudiante y que no supo aprovechar bien la parte de la vocacional. Y entonces aquí es cuando tú como estudiante dices, gracias por compartirme esa experiencia y pues yo no voy a cometer esa acción, ¿no? O sea, yo voy a tratar de terminar bien mi escuela en tiempo, de darme cuenta que muchas veces nuestros papás están brindando su mayor esfuerzo para que nosotros podamos estudiar Ah, y sí. la manera en la que nosotros podemos retroalimentarles, pues es acabando nuestra carrera bien, en tiempo, en forma y, ¿por qué no?, con buenas calificaciones, ¿no? También. Por favor, aquí atención. Algunos chicos de los que nos están escuchando o están siguiendo la transmisión son alumnos míos en algunas clases que doy en Cognos Education y quiero que ponga mucha atención a lo que hace Bruno, de que precisamente recibió el consejo de un profesor y no lo tomó a la ligera y él realmente asimilas el consejo y es para lo que son los consejos. No tienes que tomarlos todos, pero sí tratar de procesarlo y ver qué puedes tomar y qué no. Y algunas personas jóvenes, pues del plano no escuchan porque dicen, no, pues mi vida es diferente a la tuya, entonces no puedes darme un consejo, pero siempre hay algo que puedes rescatar de otras personas. Sí, la verdad es que un consejo, en pocas palabras, lo que te ayuda es a evitar tener que vivirlo con tus propios zapatos, esas cosas, y te da una lección de vida que puedes tomar, ¿no? O sea, digamos, puede que uno cuando está joven no tiene mucha experiencia, pero los consejos mismos te van dando esa experiencia que tú necesitas para saber cuál es el mejor camino para llegar a lo que tú quieres, ¿no? Por Sí. ejemplo, había también jóvenes que sí, o sea, entraban a la vocacional, pero ellos desde el principio decían, pues es que yo nada más entré porque quiero ser un porro o porque quiero dedicarme a tal cosa, ¿no? Y Ja. pues es válido, ¿no? Si esa es su aspiración, adelante. Pero sí, un consejo te ayuda mucho y te ayuda a irte formando como persona y también a tomar el camino adecuado para el lugar al que tú quieras llegar. Y aquí, precisamente hablando de las experiencias, de lo que se vive, pasemos ahora a la gloriosa SCOM. ¿Cómo es el ambiente ahí? ¿Qué es lo mejor de las mejores cosas que viviste ahí? Sinceramente, qué era lo peor? ¿Y cómo es esa experiencia de estudiar en la SCOM? ¿Cómo son los compañeros y el ambiente? Respecto a esto, yo creo que tú y yo sabemos bien la respuesta porque recuerdo en algún momento varias clases tú y yo las compartimos. Yo creo que, bueno, algo aquí que me gustaría mencionar es
SCOM es una escuela para los de la mañana y otra escuela para los de la tarde. O sea, Es muy cierto. yo viví en ambos turnos. La mayoría de mi estancia fue en la mañana. Y yo creo que la SCOM de la mañana es como una SCOM más para personas que no alternan el estudio con el trabajo, que se dedican 100% a la escuela y que en cierto modo tienen un poco más de facilidades. En cambio, la SCOM de las personas de la tarde era, la mayoría de los que estudiamos en la tarde era porque en las mañanas trabajábamos. Entonces, siento que era una SCOM un poco con profesores más maduros, que ellos te decían, ¿sabes qué? Yo necesito que al final del semestre me presentes tal proyecto, tú haces tu equipo, tú vas viendo cómo avanzas y adelante, o sea, nos vemos al final del semestre, nos vemos en la revisión de cada parcial y checamos tus avances. O sea, yo creo que la SCOM de la tarde era una SCOM para personas ya con más independencia y que podían ir haciendo las cosas a su propio ritmo de manera que llegaran al resultado. En cambio, la SCOM de las personas de la mañana es más para los que necesitan que vaya habiendo un seguimiento pues más cercano, ¿no? En el que te vayan más como guiando. Yo así es como lo veo. Algo que también puedo decir es la SCOM físicamente es de las escuelas más bonitas que hay en México. O sea, yo cuando conocí la SCOM físicamente me Ay, sí, enamoré. O por sea, supuesto, sí. es, Sí, es tiene relación, por supuesto, que es de las, vamos, quizás ya no tan nueva, pero fue de las últimas que fueron Ajá. construidas, pero junto con UPIXA tienen de las mejores instalaciones. O sea, inclusive ahí yo nunca vi que hubiera problemas, como mencionan luego con otras escuelas de los baños, que no había papel, no hay. La verdad, qué bonito estudiar ahí. Sí, o sea, de hecho, el simple hecho de ir ahí a tu inducción quedabas enamorado porque era preciosa, es mucho, digo, no es una experiencia tan, pero yo recuerdo que cuando fue el temblor del 2017 me tocó a mí vivirlo ahí en ESCOM. Y sí, o sea, hubo, como en todos los lugares, hubo algunas como pequeñas grietas o algunos como paredes que se despostillaron un poco, pero en general es como, o sea, el temblor realmente no le hizo nada, o sea, es una escuela que está bien planeada y que además de eso tiene mucha seguridad en la parte de su construcción. Claro, sí, Entonces, para ser una institución, parte de una institución pública, la verdad tiene instalaciones que están bastante bien, ¿eh? Oye, ¿y sí. tú qué oportunidad le ves de mejora, por ejemplo, a la SCOM? Ahorita que se ha pasado ya un modelo prácticamente que es digital, pues se supone, o yo esperaría que la Escuela Superior de Cómputo estuviera a la vanguardia de contenidos digitales o algo así. Pero yo creo fervientemente que eso debe suceder con el tiempo y que como institución pública quizás demora un poquito más, pero yo le veo oportunidad. Yo le veo a la SCOM un potencial de mejora. ¿Tú qué opinas que podría mejorar ahí de la escuela? Yo creo que algo que se podría mejorar va un poco más en cuanto a las actitudes que a veces muchos alumnos tenemos. O sea, yo pienso que hay alumnos que saben mucho, en definitiva, saben mucho. O sea, alumnos que son buenísimos programando, buenísimos en matemáticas, pero muchas veces lo que nos hace falta yo creo que es un poco como de esa sencillez o humildad para poder compartir tu conocimiento y poder buscar justamente esto que mencionabas hace rato, apoyar, ¿no? O sea, como dejar una huella positiva en la sociedad, hablando, por ejemplo, de sistemas. Yo creo que si nosotros o bueno, como alguna vez lo fuimos estudiantes de SCOM, buscáramos una mejora general para nivel politécnico o incluso para la sociedad, podríamos lograrlo, pero esa barrera que existe desde mi punto de vista es como muchas veces esa apatía, esa falta como de humildad o de sencillez. Yo creo que eso es algo que se puede mejorar, particularmente en SCOM. Creo que es algo que podríamos mejorar. Claro, esa actitud de los estudiantes que a veces yo le veo cierta relación que diferencia de otras escuelas que tienen contacto con carreras inclusive de diferente rama o de sociales, de administración. Y en SCOM, un punto que me parece que se le hace un tanto especial es que en SCOM
cuando yo estaba estudiando, la única carrera que era ingeniería en sistemas. Entonces tú podías ver a alguien en el pasillo y sabías que iba a dedicarse a algo relacionado con sistemas, escuchabas pláticas por los pasillos y eran quizás de un nuevo programa, un algoritmo, cosas así. O sea, todo ese se permeaba cultura computacional, aunque no te dieras cuenta todo el tiempo. Y eso obviamente tiene sus pros porque todo el tiempo estás ahí escuchando que alguien está ocupando ahora Flutter, un nuevo lenguaje o un nuevo SDK o un framework. Te permeabas de toda esa información. Pero obviamente el enriquecimiento que luego tienen otras escuelas que tienen la oportunidad de estar con otras áreas, pues también da precisamente esa apertura social que quizás también hace que derive este tipo de actitudes, ¿no? Que como cierto hermetismo a veces, ¿no? Sí, yo creo que también muchas veces cometemos el error al ser alumnos de SCOM de sentirnos como superiores, ¿no? O sea, que por el hecho de estar en SCOM, que realmente es una gran escuela, es reconocida a nivel mundial. Claro, modestamente la que ha representado más veces a México en el Campeonato Mundial de Programación. Exactamente, sí, justo a eso iba. O sea, tenemos compañeros que son buenísimos, también buenos profesores, o sea, muy buenos profesores que también son reconocidos internacionalmente, pero yo creo que cuando uno es sencillo o cuando uno es humilde, tú mismo te vas abriendo muchas puertas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que podríamos mejorar como miembros de esta institución, de SCOM y del Politécnico, buscar esa apertura, esas ganas de, como dice nuestro lema, ¿no? De poner la técnica al servicio de la patria. Fabuloso, me encanta que lo hayas mencionado, me encanta. Sí, sí, o sea, realmente debemos de cambiar esa mentalidad de yo soy el mejor y aquí voy a seguir. No, o sea, soy el mejor, pero pues puedo apoyar, puedo brindar como mejoras o soluciones o apoyar en estos tiempos también incluso de pandemia. O sea, Claro, precisamente, fíjate, el punto central de la anterior emisión, la pregunta clave era, ¿qué hace a la mejor escuela, ¿no? En el ranking, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la mejor escuela o el mejor estudiante? ¿La escuela hace el estudiante o el estudiante hace la escuela? Yo creo que, bueno, a mí, con todo lo que he vivido y la experiencia que he tenido personal, yo creo que el estudiante hace a la escuela. Porque, por ejemplo, recuerdo mucho una noticia de un chico mexicano que estudió o está estudiando en el CONALEP y que fue contratado por Google. Ah, sí, recuerdo esa noticia también. Es muy cierto, sí. Entonces, yo creo que uno mismo va buscando esas oportunidades. Incluso si tú estuvieras en la mejor, en la peor escuela, uno mismo se va abriendo camino y va buscando, pues, mejorar desde el ámbito académico y también desde el ámbito laboral. Entonces, definitivamente, yo creo que el alumno hace a la escuela. Chavos, tengan en cuenta mucho esto que te voy a decir, Bruno, porque sí, definitivamente, pues aunque tú busques en Google la mejor escuela de México y tú no pones de tu parte y tú no te centras en lo que tienes que hacer, no va a hacer magia la escuela por ti. Lo siento. Así es. ¿Qué crees que se necesita? Y esa es una pregunta que dice Jimena Santiago. ¿Qué crees que se necesita para ser bueno en los sistemas o construyendo sistemas? Bueno, yo creo que ella piensa o se refería a que a lo mejor piensa que en SCOM solamente hacemos esta parte de desarrollo de software, pero la verdad es que hacemos mucho más. ¿Pero qué se necesita ser bueno para la computación o esta área? ¿Qué habilidades se necesitan para ser bueno? En primer lugar, yo diría ganas de aprender. Yo creo que con eso, gran parte de, aunque digamos no tengas las habilidades antes de entrar, las puedes desarrollar estando en SCOM y al terminar tu carrera puedes aprender cosas que ni siquiera sabías que existían, ¿no? Claro, porque la tecnología es algo que cambia todo el tiempo, ¿no? Sí, todo el tiempo. Exacto, van surgiendo nuevas tecnologías, nuevos lenguajes que en cierto modo te facilitan la vida. O sea, no es lo mismo programar en ensamblador que programar usando Python, ¿no? O sea, Claro. Y fíjate que en ambos hay posibilidad de verlos en SCOM, pero sí te hacen pasar ahí un rato de fuego en la cabeza cuando quieres sacar programas en ensamblador, ¿no? sí, Y cuando lo ves en Python dices, ay, qué bonito, con una línea se podía, todos esos 15 que hice en ensamblador.
Ay, Así es. Otra cosa que también yo creo que sí necesitas es tener como conocimiento en cuanto a lógica y en cuanto a matemáticas. O sea, no es algo, no es un must, no es algo que debes, pero sí es algo que te va a ayudar mucho al ingresar a la carrera y al comenzar a aprender todo esto. O sea, la lógica y las matemáticas son lo que están detrás de la programación. claro, sí, porque por ejemplo yo recuerdo que había un compañero en algún tiempo que estuve de becario en una empresa de consultoría y decía, pues matemáticas ni la supe ni nada, ¿no? O sea, y de repente lo pusieron a hacer un ejercicio de subneteo y de plano en ceros decía, ¿y eso cómo se hace o qué? Pues matemáticas con bits, ¿no? Estabas haciendo ahí cálculos con bits y todo por menospreciar algo tan importante como las matemáticas en esa área, pues de verdad se atoró ahí y tuvimos que darle nosotros ahí un curso rápido de cómo manejar con bits, ¿no? Operaciones con bits. Sí, Y no, y digo, a la larga esto es algo que se tiene que estar practicando. O sea, es algo que si no lo vas haciendo, aunque lo aprendas en algún momento, se te puede llegar a olvidar, ¿no? sí, como cualquier cosa en el cerebro humano, ¿no? Exacto. Tú no repites, o el cerebro dice, esto no es relevante para mí, no lo ocupas diario, no lo ocupas seguido, pues vamos a irlo desplazando poco a poquito, ¿no? Como que no, tú dices que es importante, pero yo creo que no lo es tanto. Así es. Entonces, yo creo que el último tip que yo les daría para aquellos que deseen estar en SCOM es también sean constantes, o sea, constantes y pacientes. Porque sobre todo en SCOM, o sea, digo, muchos de los que somos estudiantes o fuimos estudiantes en algún momento, de todas las personas que entran a SCOM, yo recuerdo que las estadísticas cuando yo salí eran que aproximadamente menos del 15% de esa generación egresó. Entonces, Ah, sí, tiene un muchos, filtro ahí muy sí, interesante. sí, o sea, muy pocos somos los que llegamos a salir de SCOM. Y digo, algunos no terminan porque por suerte o gracias a su calidad en su trabajo, sí, en su preparación, encuentran un buen trabajo antes de acabar la carrera y por eso es que no la terminan. Pero hay algunos otros que Sí, llegan hay al muchos punto en el casos. que, sí, hay algunos otros que llega el punto en el que, pues, dicen literal, ya no puedo, o sea, ya no puedo con esto, me voy a cambiar de carrera o ya no quiero seguir estudiando y dejan trunca esta ingeniería. Sí, yo Entonces, además de compañeros que conocí en primer semestre que ya jamás volví a ver, había amigos de vocacional que se habían quedado en el mismo lugar y de los que yo conocía, ningún otro que yo conocía desde la vocacional, que eran mis amigos, pues logró quedarse. Se tuvieron que salir porque no pasaban una materia, porque tuvieron algún problema ahí personal, pero son cosas que como estudiante, pues si tienes la determinación, debes de encontrar la manera de cumplir tu objetivo. sí, sí, y la verdad es que te decía, o sea, yo creo que también tenemos que ser pacientes y incluso, digo, yo no te voy a mentir, ¿no? O sea, no era como un tan buen alumno en SCOM y a veces me tocó hacer como algún recurso, que es algo, también en cierto modo es algo común en SCOM, que las personas recursemos las materias porque no las pasamos en la primera vez que la cursamos, pero pues también es un poco como de esa constancia, ¿no? O sea, el no rendirte, el decir, ok, no la pasé la primera vez, pues ahora en el próximo semestre va a ser la materia que más ganas le voy a echar para poder pasarla. Exacto, y esa es la actitud, porque pues sí, realmente en el poli es posible que hay que recurses materias cuando no salen bien o no comprendiste bien lo suficiente para el examen, pero esa determinación que tú tienes para en el recurso y recuperarte y hacer las cosas bien, eso no cualquier persona lo hace, no cualquier persona. Y de hecho es parte también de esa de la actitud. Ah, ok, Leticia Cardoso nos está preguntando, es una pregunta para ti. ¿Cuál es la diferencia, dice, entre ingeniería en sistemas, ingeniería en computación y licenciatura en informática? ¿Sabrás, tienes algo que decir al respecto? Uy, la verdad es que sí es una pregunta un poco difícil, pero creo que la mayor diferencia que te puedo poner es licenciatura en informática se enfoca un poco más en la parte administrativa. Sí, yo también tengo entendido eso. Y luego estaría la que es un poquito más difícil de ver que en computación y en sistemas, ¿no?
Sí, de esas de verdad, o sea, no hay como una diferencia así que yo te diga, con esto puedes diferenciar una de otra, pero yo creo que la parte de computación tal vez pueda abarcar como un poquito más de cosas y la parte de sistemas computacionales ya va más enfocado un poco hacia hacer sistemas, o sea, también sabemos hacer otras cosas, pero sí va un poquito más enfocada a la creación de sistemas. Sí, No igual sé Leti, ahí, por para ejemplo, si complementar igual consideras... para ti, Leti, Ajá. porque yo recuerdo en alguna expo profesiográfica a la que asistí, que por ejemplo en la computación, ingeniería en computación, te podía enseñar un poco más del contacto con el hardware, en este caso con ingeniería en sistemas, tenía más contacto con el software, también tienes contacto con el hardware, aprendes muchísimo, de hecho los circuitos no hay ningún problema, pero sí había más profundidad en ingeniería en computación con lo que es cómo funciona la máquina, pero a nivel electrónico. Y bien, en otra Así. pregunta es, ¿tú qué opinas, Bruno, de la oferta educativa actual en ingeniería en sistemas? O sea, tú, ya que has visto que supuestamente has convivido con personas de otras instituciones, egresados de otras escuelas, así como ves la oferta educativa actual, pues, ¿tú qué opinas? ¿En dónde podría ser una buena opción para estudiar? O a lo mejor eres de los partidarios que dicen, no, ya la escuela de la universidad se quedó en el pasado, todo va a estar en Platzi y Udemy y en esas plataformas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Aquí yo lo que te diría es, em, cada persona aprende de distinta forma. Si tú aprendes de manera visual, pues sí, tal vez con un curso en internet puedas adquirir el conocimiento. Pero habemos otras personas que necesitamos, además de estar viendo, necesitamos estar escuchando o tener contacto con algún profesor que te vaya orientando. Entonces, yo creo que todavía son en parte necesarias las universidades, hablando de esta carrera, o sea, sí necesitas a alguien que te esté guiando, que te enseñe, que te brinde experiencia. Y además de esto, o sea, pienso que también, digamos, SCOM como tal, sí es una muy buena escuela. O sea, hay otras escuelas que también son muy buenas, pero SCOM yo creo que tanto por los profesores como su plan de estudios, que de hecho recuerdo lo acaban de cambiar. Yo todavía estuve con el plan anterior, el del El 2009, me 2009, parece. creo, algo así, creo que el Sí, creo que sí 2009. es ese. Sí, yo Ajá. también, los dos Lo estuvimos acaban entonces con de, ese. sí, lo acaban de modificar, pero o sea, yo recuerdo que por ejemplo en SCOM nos enseñaban programación, redes de computadoras, circuitos eléctricos, había también materias optativas de seguridad informática, de data mining, había varias especialidades que tú podías tomar y la ventaja que teníamos también muchos alumnos de SCOM es que al lado de nosotros se encuentra SIC, Centro de Investigación en Cómputo o en Computación, Ay, qué bueno que lo y ahí mencionas, sí es también cierto, ese es un punto interesante. ¿Cuántas escuelas sí, tienen el chance de tener al lado a doctores y maestros ahí que están formando y con una línea de investigación? así es. Y aparte, yo recuerdo que si tú eras de SCOM siempre eras como bien recibido e incluso había alumnos que tomaban optativas en el SIC y también en el CIDETEC. El CIDETEC es el que también está a un lado de SCOM. Entonces, te puedes empapar de muchos lados y elegir o ir decidiendo hacia dónde te quieres mover tú. Eso es Entonces, algo yo que creo, muchas personas en SCOM no saben, ¿eh? Que parece ser que aunque era conocimiento general, no todos saben que pueden tomar optativas con personas que están tomando su posgrado. Y eso es algo que no se debe tomar a la ligera como oportunidad. sí, digo, la verdad es que eh, en lo personal desaproveché esa oportunidad. Yo creo que es algo de lo que cambiaría. O sea, si pudiera estudiar nuevamente en SCOM, yo creo que buscaría eso, estudiar una optativa en el SIC o en el CIDETEC. Es que Por- precisamente como a veces, por falta de la comunicación, que es lo que venimos hablando a veces de actitud, de compartir el conocimiento, pues en lugar de, te das cuenta de que puedes hacer eso quizás ya, ya cuando ya pasaste alguna optativa o cuando ya estás en otro, involucrado en otras cosas, y si se compartiera más este tipo de información, pues yo creo que más personas las podríamos aprovechar.
Eso, por ejemplo, y lo de la movilidad académica. No muchas personas saben que en ESCOM tiene una de las tasas más interesantes de alumnos en movilidad dentro del área de Zacatenco. Sí es. De hecho, recuerdo mucho que en los años en los que estuvimos estudiando, hubo un semestre en el que llegó un compañero de la India. O sea, hubo una persona de la India que vino a estudiar un semestre en México y ahí estuvo con nosotros. Y también varios compañeros, y por eso aquí también me gustaría dar otro consejo. Em, Tengan un promedio mayor de 8, de 8.5, perdón, de 8.5, porque teniendo un mayor promedio a 8.5 puedes aspirar a justo esto, a la movilidad académica. Entonces, en cierto Claro, modo, sí. el promedio sí importa en SCOM. Sí, de hecho, sí importa y te ayuda para beca, movilidad, si quieres, ¿no? Definitivamente sí es algo que puedes, que debes cuidar, ¿no? No digas, yo sé y con que yo sepa y justifique con palabras lo que sé, ya eso es todo, no. Puedes tener las dos cosas, puedes tener la justificación de rendimiento que tenemos en este caso en papel o en boleta y aparte saber las cosas, ¿por qué no tenerla más? ¿Por qué nada más quedarse con saber las cosas cuando puedes reflejarlo en algo? Así es. Y No, bueno, algo además de eso es también debemos de cuidar nuestro promedio porque en SCOM y en la mayoría de las escuelas del Politécnico es con base a tu promedio tú vas eligiendo a tus profesores y tus horarios. Entonces, buenísimo que mencionas eso, buenísimo. si tienes un buen promedio, eh, los mejores profesores, los mejores horarios, puedes encontrar cupo en justo esos grupos. Entonces, cuiden su promedio para que puedan aspirar a buenos profes y Sí, buenos porque si horarios. no te vas a encontrar ya después que estés en los grupos, vas a encontrar las bromas que hacen a las personas que no pudieron acceder a los profes que querían, pues básicamente dicen que se quedan con las obras, así que tengan mucho cuidado, chavos. Así es. Te pregunta Gisela Vázquez de Unitec, supongo que está estudiando algo similar porque te dice, ¿cuáles son? Está pensando en cambiarse de escuela y te quiere preguntar, cuál es la mejores? ¿Cuáles son las mejores escuelas para estudiar esto en México? Sistemas en México. Yo creo que SCOM, como ya lo mencionamos en, en, en Como esta mencionamos y como estamos de charla, acuerdo, pero pero ¿qué otras podrían ser? también digo, en el IPN hay varias escuelas relacionadas a esta rama, o sea, está SCOM, está UPIXA, está ESIME, también en ESIME dan computación, y también hablando de otras escuelas, y aquí voy a hacer uso un poco de mi experiencia laboral. Pienso que las personas que estudian en el Tecnológico de Monterrey saben, pero además de eso, el plus que ellos tienen, los del Tecnológico de Monterrey, es que les enseñan mucho esta parte social. O sea, ellos traen una mentalidad de quiero ser el líder, o sea, quiero llegar a ser jefe en una empresa, quiero llegar a tener personas a mi cargo. Y aunque, o sea, además de que saben de que tienen el conocimiento técnico, además de eso tienen ese plus de liderazgo. Entonces, yo creo que también el Tecnológico de Monterrey es una buena escuela. Buenísimo, ¿eh? Y fíjate que esta parte que precisamente mencionaste que se puede mejorar en nuestra alma mater es importante porque, fíjate, si lo viéramos como una inversión, la cantidad de dinero que tú pagas en una institución de paga ya de ese tipo de privilegio o de prestigio que tiene como la que mencionas y lo pones en comparación con lo que pagas por ejemplo, en SCOM o en el IPN o en la UNAM, si ves lo que pagas contra lo que recibes posteriormente, tienes una tasa de retorno muy interesante que no sucede en todas las carreras en retorno de la inversión en cuanto a pagos o costos. No es una carrera tan costosa como muchos podrían pensar y comparado con lo que pagarías con otras instituciones, definitivamente tienes una tasa de retorno interesante, una buena inversión. Sí, sí, la verdad es que digo, en cuanto a instituciones públicas, el IPN y UNAM, pues son las mejores opciones. También la UAM tiene, incluso yo recuerdo que en SCOM había profesores que eran de la UAM. Entonces también tiene un buen nivel, hablando de sistemas o de computación.
Y bueno, en el ámbito privado, como te decía, el Tecnológico de Monterrey. Ok. Y Estela Aguirre dice, ¿cómo sé que quiero ser ingeniero en sistemas? Pues está muy abierta la pregunta, pero a ver, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué consejo le das tú? ¿Qué respuesta cómo sé que quiero ser ingeniero en sistemas? Am, yo creo que para poder responder esta pregunta a ti mismo, o sea, si tú realmente quieres saber la respuesta, debes de tener un conocimiento previo a qué puedes hacer siendo un ingeniero en sistemas. O sea, siendo un ingeniero en sistemas, puedes crear, obviamente, como su nombre lo dice, sistemas de altas, bajas, cambios o carritos de compra. O sea, podrías crear incluso cuando haces tus compras por Amazon, podrías llegar a hacer eso, un sistema en el que hagas compras y te llega un correo, pero también puedes hacer otras cosas. Puedes enfocarte en el área de redes, en una empresa, puedes enfocarte a soporte técnico, que es mi caso, a seguridad de la información. Entonces, si tú te sientes pleno haciendo esto o sientes esa chispa por querer aprender a hacer eso, en definitiva, sistemas computacionales es para ti. Claro, ese es un muy buen consejo, Bruno. Me agradó. Preguntan también, ya la neta, ¿cuánto es el rango de sueldo que has visto? Bueno. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una persona que pone en prioridad Sí, dinero, dinero, el cuánto va dinero. a ganar El mundo se o que le consume en interesa dinero. mucho el cuánto va a ganar. Yo creo que en general nos va bien siendo ingenieros en sistemas. También va a depender mucho de qué tanto sepas hacer tú y Por supuesto, sí. y en qué empresa estés, ¿no? También depende mucho eso. Sí, porque mira, fíjate, Pero a ti, chico, que estás checando esto, puedes ver inclusive en plataformas como OCC el rango de precios. Pon una palabra, ingeniero en sistemas o ingeniero en computación, y te pones a ver el rango que hay. Puedes encontrar desde ahí, desde unos que desde 6.500 hasta puedes encontrar 80.000 y cosas más grandes. Inclusive si es otro país, wow, hay un amplio rango de diferencia. Pero como dice Bruno, depende de qué es lo que sepas y en qué te estés especializando y cómo lo ejerzas, porque pues, también es importante tu forma de desempeñarte. sí, realmente digo, eh, a nosotros como ingenieros en sistemas lo que nos defiende es en gran parte el conocimiento que tenemos, lo que sabemos hacer y la experiencia. Entonces, tú puedes llegar a comenzar, como lo dices tú, Osvaldo, con un sueldo mensual, digamos, de 6,000, 7,000, siendo becario, por ejemplo, ganas más o menos esto. Y ya con base a tu experiencia y en esta clasificación que también de repente existe de, soy backend developer junior, backend developer senior. Ah, sí, Entonces, este tipo de categorías que deben de investigar también a qué se refiere Bruno con esto. Búsquenlo, por favor. sí, también con eso, o sea, como bien lo dices, ¿no? Hay personas que al mes están ganando 70,000, 80,000 pesos, ¿no? Entonces, pienso que es una ingeniería bien pagada, pero va a depender del conocimiento y la experiencia que tú tengas. Sí, definitivamente yo también estoy muy de acuerdo contigo, Bruno. Bueno, pues parece que vamos a hacer corta hasta ahí de preguntas y pues te quiero agradecer muchísimo, Bruno, por el tiempo que te abriste aquí a compartir. Precisamente tú sí demuestras que tienes congruencia con lo que dices de la actitud de lo que debería mejorar, porque tú estás mostrando aquí que quieres compartir tu conocimiento que tienes y me parece algo muy respetable de tu parte. No, al contrario, Osvaldo, te agradezco mucho la oportunidad y digo, me da gusto poder aportar algo para los que estaban escuchando. Entonces, yo creo que esto ayuda mucho, es una muy buena iniciativa, porque muchas veces los jóvenes necesitan como ese feedback, esa retroalimentación de qué es lo que podrían hacer en un futuro o hacia dónde podrían ir. Entonces yo creo que esto en definitiva les va a dejar como una espinita en la que van a decir, ay,
¿Y dónde está esa escuela? ¿O qué puedo aprender en esa escuela? O así. Entonces creo que esto va a ayudar muchísimo a los jóvenes.